اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash-shaytanir rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. En el nombre de Dios el Clemente, el Misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in. Para terminar con el tema de la batalla de Badr, vamos a terminar con un tema importante que son los factores que influyeron en el triunfo, en la victoria de los musulmanes. Nosotros sabemos que, al fin y al cabo, cualquier tipo de triunfo o victoria está muy, relacionado con ciertos elementos que cuando se unen estos elementos juntos, se da y se desarrolla el triunfo. El primer punto que es fundamental es lo que tiene que ver con la comandancia, con la dirigencia del movimiento de los musulmanes en Badr. El mismo profeta que participó en esta batalla participó de una forma muy activa, o sea, a diferencia de muchos comandantes que hay veces, el control de la batalla es desde una habitación, de una oficina, de comando, en donde se toma el control a través de una imagen, de un teléfono, de una computadora. El profeta participaba activamente en las batallas, es decir, que él mismo luchaba a tal punto que dicen que era el que más se acercaba al enemigo y muchos cuando querían refugiarse, cuando se sentían cansados o débiles, se ponían cerca del profeta para que los defienda. Dice el imam Ali alayhi salam, kunna idha ahmarra al-ba's ittaqayna bi rasulillah. Dice, cuando se ponía, como diciendo ahora, cuando se pone rojo el tema, cuando se ponía muy, muy duro esta situación en la guerra, dice, nos protegíamos con el profeta de Dios, falam yakun ahad minna aqrab ila al-adu minhu. Dice, no había nadie que está más cerca del enemigo que el mismo profeta. Entonces, creemos que es fundamental el tema de la dirigencia y la comandancia, no solo en la cuestión de la batalla de Badr. Vemos que siempre aquel movimiento social, aquel movimiento humano, ya sea religioso o de cualquier índole, que no tenga una comandancia y una dirigencia, una administración correcta por parte de un hombre que lidere, siempre va a fallar. Y muchos de los logros y de los éxitos que podemos adjudicar a muchos movimientos se debe justamente al tema de la comandancia, el liderazgo y la dirigencia del movimiento. Lo otro tenía que ver con la valentía del imam Ali y su sacrificio. Ustedes saben muy bien que en la lucha, obviamente, no solo hay que ser valiente, sino que hay que poner esa valentía al servicio de el ejército. El imam Ali alayhi salam fue fundamental, su sacrificio y su valentía, o sea, su sacrificio en el sentido de estar hasta último momento luchando y su valentía en el sentido de no temer lo que venga, de consecuencias. Por eso dicen que quizá la mitad de los muertos de la batalla de Badr fueron muertos a manos de Ali ibn Abi Talib, del imam Ali alayhi salam. Y el imam Ali es famoso, por su valentía y por la espada, a tal punto que después vamos a leer cuando hablemos de la batalla de Uhud, cuando el mismo Gabriel descendió del cielo diciendo la saifa illa dhul fiqar wa la fata illa Ali, como diciendo, no hay espada más que la espada de Ali, dhul fiqar, que se llamaba, y no hay joven más que Ali. Su valentía era tan, fundamental en el desarrollo del Islam, que el mismo profeta dijo que su deuda era a dos personas, debía el éxito del Islam y el triunfo, la victoria del Islam a dos personas, a Ali y a Khadija. A Ali por su valentía y a Khadija por su generosidad, por el dinero que había otorgado en el camino de Dios. El tercer punto tiene que ver con la creencia, y esa dimensión espiritual y moral, o sea, la moralidad de la gente de Badr. Esta gente tenía una creencia muy, firme, y tenía una espiritualidad muy, muy elevada, muy alta, a tal punto que de alguna manera terminaron siendo modelos. Los Badriyun, la gente que participó en Badr, siempre eran considerados como modelos de estas personas que tenían un espíritu alto, elevado, estas personas que tenían esos valores inquebrantables y tenían una gran fe en lo que hacían y eran muy, muy valientes, tenían una gran creencia, o sea, la lucha era una lucha de creencia, o sea, creían en su ideología, creían en su verdadero pensamiento islámico, y era por eso que salían a defenderlo con tanto ímpetu.
Lo otro que quizá, bueno, para el idioma occidental, hay veces la mentalidad occidental cuesta creer, pero que es fundamental e importante, y creemos que en todo el desarrollo del Islam, no solamente en las batallas, en todo el desarrollo del Islam, esto existe, es la providencia divina, lo que llaman al-imdadul ghaibi, la providencia del más allá, la providencia oculta, es decir, aquella asistencia divina, aquella asistencia que llega a través de, por ejemplo, los ángeles que lucharon junto con los creyentes, a través del fortalecimiento moral de los creyentes durante la batalla, a través de salvar a los creyentes de la muerte en algún tipo de operación o de momento que se dio en la batalla, el tema de fortalecer el corazón del creyente y debilitar el corazón del enemigo que está luchando en contra de él. En fin, esto que llamamos la asistencia divina y esto que acompaña al ser humano en toda su vida, desde que nace hasta que muere, pero que en estos movimientos se da y se desarrolla, se manifiesta de una forma mucho más palpable, lo percibimos justamente por el tema de la cantidad, o sea, como 300 personas o 313 pudieron lograr la victoria a 1000 personas. Todas esas cuestiones no son más que la unión de estos elementos de fe por parte de los miembros de la comunidad, esta asistencia divina por parte de Dios, esta valentía de personas como el Imam Ali alayhi salam o el mismo profeta, con él sea la paz, esta comandancia y dirigencia, este liderazgo militar que ejerció el profeta, todas cuestiones que tienen de alguna manera significado claro y que son la moraleja que nos deja este tipo de batallas justamente para poder enfrentarnos a nuestra vida. Nuestra vida es una lucha constante, nuestra realidad en este mundo, desde que nacemos, el ser humano se encuentra constantemente en una cadena y suceso, digamos, de actos, digamos, de cuestiones que ocurren de tal modo que uno tiene que enfrentarse a las dificultades de la vida como si fuera una lucha, una batalla. Entonces, para ello sabemos que este tipo de ejemplo nos crea esa conciencia de saber dirigir y liderar nuestra propia batalla interna, esta conciencia de ser valiente ante las dificultades, esta conciencia de tener una creencia firme y una moral elevada, y finalmente esto de confiar en la asistencia divina, confiar en la asistencia del más allá. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.